Hola, son las 6 de la mañana y por esta vez no estoy yéndome a la cama a esta hora, sino despertando para irme a Madrid, porque tenemos una reunión con la Unión General de Trabajadores sobre la idea que ya se había manejado de conseguir el apoyo sindical para los youtubers, a partir de aquella cuestión que narré ya en un vídeo que pongo aquí para que lo referencien. Pues ha habido interés por parte de la UGT de saber cuál es la situación laboral de los youtubers, si somos empleados o colaboradores, socios o accionistas de YouTube, y cuánto representamos en términos de negocio y cuánto merecemos compartir en términos de negocio y cosas de ese calibre al que se dedican los sindicatos. Así que vamos a Madrid. Estoy llegando a la Unión General de Trabajadores, donde vamos a tener precisamente la reunión para hablar sobre los derechos y las posibilidades de que los youtubers tengan voz, una voz más escuchable ante Google y ante YouTube. Nuestra vocación como sindicato es facilitar una herramienta de defensa a los youtubers. Nosotros lo que queremos es conocer este mundo, estamos en una toma de contacto, de saber cuál es la realidad laboral de esta gente. Para este es el motivo de este encuentro, y lo que queremos es que hablen fundamentalmente sobre cuáles son los problemas de monetización, que este término tan divertido que se utiliza, que sustituye al salario, cuáles son sus problemas, problemas con la cancelación de canales y el procedimiento para resolver los famosos strikes, esta denominación de béisbol que se utiliza, que lo que quiere decir es un aviso y al tercero te cancelo el canal. Y también, si nos da tiempo, pues hablaremos de los problemas de la libertad de expresión, los límites de la libertad de expresión, que es también otro de los elementos de conflicto dentro del mundo de youtubers. Yo empecé porque tenía ganas de aproximarme a los jóvenes que descubren que son ateos y tienen un problema con su familia, así de sencillo. Y entonces, como yo he trabajado en la militancia en el ateísmo durante muchos años, me empecé a hacer una serie de vídeos para decirles: no te preocupes, no pasa nada, está bien. Pero como tengo otros intereses en política, en divulgación científica, sobre todo en lucha contra las pseudociencias, empecé a tocar estos temas, empecé a tener más seguidores. Yo empecé hace 10 años. Y se establece como una asociación entre iguales. Y ahí es donde empezamos a tener un problema, porque yo no soy Alphabet Incorporated, que es el dueño de YouTube. Y este tipo de asimetría se traduce en que las reglas de YouTube las pone YouTube. Los contenidos aceptados los determina YouTube. Cuando no le gusta un contenido que tiene un youtuber, puede bloquear el vídeo, con todo el trabajo que pueda tener, desde hablar un poquito ante una webcam
hasta producciones que a veces toman una enorme cantidad, un enorme esfuerzo por parte de los chicos, de las personas que hacen los videos. Y el problema es que no hay recurso. El problema es que no hay forma de hablar con un ser humano en Alphabet Incorporated para decirle, oye, ¿por qué has hecho esto con mi video? ¿Qué puedo hacer? A lo mejor te has equivocado. Porque esto no lo deciden tampoco personas, no hay alguien viendo todos los videos y censurando y diciendo este se va, este no se va. Esto se hace por medio de algoritmos y se hace utilizando las opiniones de gente que dice, oye, esto es un escándalo, hay que bloquearlo. Y entonces muchas veces se bloquea simplemente porque ha sido objeto de una campaña de haters, de odiadores. Claro, entonces no hay recurso a hablar con una persona. Se desmonetiza, es decir, se te impide ganar dinero con un video también, cuando, por ejemplo, tienes infracciones de derechos de autor. Usaste una fotografía, un trozo de video o un trozo de música, sobre todo, que está protegido por derechos de autor, lo cual está muy bien. Yo como escritor y como músico quiero que se protejan mis derechos de autor, son mi fuente de ingresos también, pero no hay claras reglas respecto a lo que es el uso justo, el fair use, que es yo puedo usar un trozo, una crestomatía de la televisión o de otro vídeo o de música cuando tiene un valor informativo dentro de mi vídeo y no lo estoy utilizando para ganar dinero, sino para ilustrar algo. Esto es lo que hacemos en periodismo siempre, podemos utilizar citas directas de un libro, por ejemplo, al hacer crítica literaria, sin que venga el autor y me diga, oye, estás plagiando mi libro. Pero no son claras las reglas y no hay forma de hablar con un ser humano en YouTube para decirle, oye, esto que me cortaste, a mí una vez me cerraron un vídeo por tener 10 segundos de Forever Young de Bob Dylan, que era relevante para el tema, pero la disquera de Bob Dylan dijo no. O lo que hacen es quitarte la monetización, que es decir, no vas a cobrar tú, pero va a cobrar la disquera. Todo tu trabajo del vídeo lo va a cobrar la disquera de la que usaste 10 segundos. Y no tengo recurso de hablar nuevamente con un ser humano. Y finalmente, uno de los problemas más serios que podemos ver es que me pueden cerrar el canal y no tengo a dónde irme. A diferencia de los riders, y esto es una diferencia muy importante en términos de plataformas digitales, si tú tienes un problema en Globo, te vas a Just Eat, y si tienes un problema en Just Eat, te vas a otro. Y hay varias compañías que están en cierta igualdad de condiciones en el mercado, están compitiendo entre sí. No existe alternativa a YouTube. Si a mí me echan, yo pierdo los 50,000 seguidores que tengo, porque además no tengo forma de decirles, oye, mira, ahora me pasé para acá. Pierdo 50,000 seguidores, 10 años de trabajo, todos mis videos, tal como están depositados en YouTube. Se me corta, por supuesto, los ingresos de AdSense y no tengo nuevamente con quién hablar. No tengo recurso como individuo. Me están diciendo que soy un socio de la empresa comparte conmigo las ganancias que generan mis vídeos, pero no tengo forma de hablar yo con la empresa. Y el otro problema es, finalmente, en términos de cómo defender a los creadores de contenidos, el otro problema es que los creadores de contenidos viven en la individualidad absoluta. Los riders, por ejemplo, como les digo, se reúnen, conversan mientras McDonald's pone el pedido, ¿no? Los pedidos. Pero las diferencias entre los creadores en YouTube son tan abismales. Desde alguien que con una webcam está haciendo unas cositas mínimas para 20 personas, que si, cuando tiene 30, hablábamos de cuando tienes 50 seguidores, haces una fiesta, invitas cervezas a tus amigos, hasta gente que tiene 3, 4, 5 millones de seguidores y que uno puede ingresar 10 euros al mes y el otro puede ingresar 20, 30, 40 mil euros al mes, con temáticas radicalmente distintas. Entonces el punto de el punto de unión, el punto de interés común entre los creadores en YouTube es poco, y el único es en realidad la relación que tenemos con la plataforma. No se trata de echarle, de denigrar la plataforma es que es extraordinaria, le da voz a millones de personas. Hay 30 millones de youtubers, y ahí sí yo no sé si hay 30 millones de autores de libros, y mira que yo escribo libros desde que era muy pequeño, pero 30 millones de youtubers es un montón, aunque sea
2 pequeños vídeos que hagas. Es una plataforma de comunicación que tiene un enorme valor. Simplemente se trata de optimizar la relación que tiene con aquellas personas que le dan el 100% de sus ingresos. Es decir, YouTube no tiene otra fuente de ingresos que no sean los vídeos de los creadores. No da otro servicio, no da otro bien al espectador. El espectador va porque le interesa el que hace reseñas de música folk, el que enseña a reparar ordenadores o bicicletas, el que da reseñas de rallies, etcétera, etcétera, los gamers que suben sus partidas de juego. Es decir, somos el producto, somos el único servicio de YouTube y sin embargo no tenemos una relación razonable con la plataforma. Yo creo que allí estarían los problemas esenciales que tenemos. ¿O son profesionales de la información los youtubers que ejercen además los 2 derechos que normalmente van unidos, que son distintos pero que van unidos, que es libertad de información, que es transmisión de noticias veraces, sabéis que es uno de los pilares de las sociedades democráticas, libertad de expresión, que supone transmisión de pensamientos, opiniones, críticas, etc. Normalmente se mezcla. La doctrina constitucional que he repasado me había encargado, porque yo creo que es una de las preocupaciones de algunos de los youtubers, es unos límites también que pueden tener, porque no son derechos absolutos. La noción clásica de informador profesional, por eso te digo, lo dice el Tribunal Constitucional, dice que lo ejercen a través de lo que llama vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública. Dice, ¿qué es la prensa? Y dice, entendida en la más amplia acepción. Entonces hay que entender que algunas personas, youtubers, son informantes, no voy a decir periodistas, no me atrevo a decir ese término porque no es la palabra, pero sí que ejercen la libertad de información. Por cierto, cuando eso se hace de esa manera, el nivel de protección es el máximo para el derecho fundamental. Es verdad que en YouTube los intereses son los que hacen los grupos. Y esto me lleva a otra cosa que también se ha comentado, de que los jóvenes, los youtubers, que en su mayoría son jóvenes, no tienen interés o no tienen la figura del sindicato bien aprendida y por eso no... Hay un grupo de jóvenes de esos que sí la tienen, porque su tema es este. O sea, su tema es este y eso es a lo que se dedican. Y estos grupos sí que están interrelacionados entre ellos, quizás no todos, pero uno de estos con uno de ese sí están interrelacionados. Es decir, que creo que sí que hay una forma de entrar. Claro. Empiezan haciendo vídeos sobre el tema. Claro, y yo los difundo. Claro. Vamos a recoger todo lo que se ha dicho, intentaremos hacer un documento resumen y si queréis os lo pasaremos todo. Vamos a seguir buscando youtubers con los que poder hablar y participar y eso es lo que... Y si hacemos una negociación con Google y tenemos la posibilidad de hacerlo, os lo comentaremos.